Muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Sean cordialmente bienvenidos en nombre del Consejo Directivo 2020 del Colegio de Médicos Ginecobstetras del Estado de Jalisco. Y en esta ocasión, gracias a la compañía Nestlé en su división de nutrición materna, que son los que nos apoyaron para tener el día de hoy esta sesión. Voy a ceder el micrófono. Bueno, antes les recuerdo que esta es una sesión extraordinaria en este mes de junio, nuestra primera sesión extraordinaria en el mes de junio. Y como lo saben los que nos han estado siguiendo en estas transmisiones de Facebook Live, aquí en la transmisión existe un link donde les voy a pedir que se registren para llevar nosotros un listado oficial de los asistentes a esta sesión. Entonces le cedo la palabra a Gaby, que es la gerente regional de la región Bajío Occidente de Nestlé, quien tiene un mensaje muy importante para todos nosotros. Adelante, Gaby. Doctora Lili, un gusto estar con ustedes. Para Nestlé siempre es un gusto apoyar la educación médica continua, y más si es con el Colegio de Ginecología de Jalisco. Me presento, Ana Gabriela Guerrero. Hoy día tengo a mi cargo el portafolio Maternal Nutrition de la región Bajío Occidente. El portafolio Maternal Nutrition corresponde a una división de Nestlé, la cual es hoy día la compañía líder mundial en nutrición con más de 152 años de experiencia mundial en investigación e innovación. Este es nuestro portafolio Maternal Nutrition, ha ido evolucionando y la marca Materna se une aproximadamente hace 6 años. Tiene características únicas, algunas de ellas es la buena y alta tolerabilidad que tiene, 1 miligramo de ácido fólico y 22 vitaminas y minerales. Al portafolio hace 2 años se une Mater Plus y lo que buscamos es dar una solución a cada necesidad. 3 características principales: 200 miligramos de DHA Premium con certificaciones, tecnología GastroTab en la cápsula, lo cual nos va a permitir que se libere en el duodeno, en un medio alcalino y no en el estómago que es ácido, y bisglicinato de hierro quelado que nos permite una mejor y mayor absorción. Al portafolio se suma una innovación que es Optilac. Contiene el probiótico Lactobacillus fermentum LC40 y a lo que nos va a ayudar es a tener una microbiota saludable, fomentar la lactancia materna, ya que contiene propiedades antibacterianas que reducen la carga de Staphylococcus aureus. Este es el agente etiológico más común de la mastitis y vamos a estar reduciendo el grado de inflamación, reduciendo el riesgo de mastitis, mejora la microbiota y reduce el dolor del seno. Estos son mis datos, Ana Gabriela Guerrero con base en Guadalajara, mi teléfono, mi correo, y me gustaría compartirles un par de videos. Muchas gracias, dejo de compartir. Muchas gracias, Gaby, por esta información muy importante para todos. ¿Vas a compartir algo más o continúo la sesión? Voy a continuar, doctora. Ok.
Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión académica del día de hoy, 11 de junio del 2020. Bueno, nomás como un antecedente, les comento que la Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia, iniciar con la lactancia en la primera hora de vida y mantenerla como única durante los primeros 6 meses, después se recomienda hasta los 2 años de vida. Lactancia materna exclusiva significa que el niño recibe solamente leche materna, incluyendo la leche extraída. Es por esto que en este consejo directivo, en conjunto con la compañía Nestlé, preparamos esta sesión para todos nosotros, para todos ustedes. Les recuerdo, no olviden de registrar su asistencia. Y bueno, es para mí un gusto presentarles a la doctora Roseli Reina Ríos. Ella es pediatra neonatóloga intensivista, es maestra en ciencias médicas, selectivo A de práctica médica en el grupo al Hospital American British Council y es experta en nutrición del recién nacido y microbiota. Bueno, sin más preámbulo y para poder tener tiempo, en caso de que existan, les recuerdo a todos los que están conectados que pueden ir haciendo sus preguntas o comentarios a través del Facebook Live, ahí las escriben, yo voy a estar checando las preguntas para en cuanto termine la doctora Roseli su presentación, poder dar paso a esta. Bueno, sin más preámbulo, les cedo la palabra a la doctora Roseli. Adelante, doctora. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es un verdadero honor para mí el día de hoy estar con ustedes, sobre todo porque tengo la oportunidad de poder compartir el foro con mis colegas ginecólogos, que pues sin ustedes no podríamos lograr el éxito en la salud perinatal. El día de hoy, en los siguientes 30 minutos, voy a platicarles sobre la importancia de tener una microbiota materna en la salud de la madre, la gestante saludable. También vamos a recordar los principios básicos sobre qué es una microbiota, cómo se constituye la microbiota de la leche materna y, sobre todo, quiero presentar un nuevo probiótico que se está ensayando como una alternativa para el tratamiento de la mastitis e incluso la prevención. Como ustedes saben, la mastitis es una de las principales causas de consulta, no solamente para ustedes, los ginecólogos, sino también para nosotros, los neonatólogos y los pediatras. Y además, es una de las principales causas también de abandono de lactancia materna. Como ustedes saben, el problema que tenemos de una reducción en el periodo de la administración de lactancia materna en México sigue siendo un problema de salud pública muy importante. Nosotros actualmente en México tenemos alrededor solamente del 15% de alimentación con leche materna exclusiva a los 6 meses. Eso es un porcentaje muy bajo. Y también, como ustedes saben, la indicación de la alimentación al seno materno de forma exclusiva, por lo menos 4 meses, que es el tiempo en el cual nosotros podemos tener un impacto positivo en la reducción en el riesgo de desarrollo de enfermedades, no solamente en el periodo perinatal, sino a mediano y a largo plazo, como son el desarrollo de síndrome metabólico, de obesidad, de diabetes, de enfermedades cardiovasculares. Y ya hoy en día no puedo dejar de mencionarles que todos estos problemas también sabemos hoy que nos proveen un incremento en el riesgo para la infección que ahorita nos tiene con tantos problemas en la pandemia como es el COVID. Entonces, para nosotros es muy, muy importante empezar a reducir todos esos factores que están ocasionando que nosotros no logremos un incremento de esta alimentación con leche materna exclusiva hasta los 6 meses. Siguiente, por favor. Entonces vamos a recordar rápido cuáles son los principios de la microbiota. ¿Qué es la microbiota? La microbiota va a ser el conjunto de microorganismos que van a vivir de manera simbiótica con el cuerpo humano. Y este conjunto de microorganismos comprenden bacterias, virus, parásitos e incluso hongos. Más que generalmente todos los estudios que ustedes van a encontrar ahorita en la literatura están enfocados al estudio de la parte bacteriana, a la cual le llamamos bacterioma humano. Ajá. Entonces, no es que solamente haya bacterias, es mi obligación decirles que también comprenden los otros tipos de microorganismos. Sin embargo, ahorita los estudios están enfocados hacia las bacterias, aunque ya van a poder encontrar por ahí ya estudios sobre la participación activa que hay de los virus, los hongos y los parásitos.
Entonces, este conjunto de microorganismos que, como les comento, viven de forma simbiótica con nosotros, nos ayudan a potencializar diferentes funciones de diferentes también sistemas de nuestro cuerpo. Por mucho tiempo pensamos que lo que más, el impacto mayor era a nivel intestinal, y sí lo es, porque esa microbiota intestinal, o como a veces antes le llamábamos la flora intestinal, nos ayuda a tener una mejor salud intestinal y por ende un mejor funcionamiento. Sin embargo, hoy en día sabemos que estos microorganismos no solamente impactan a nivel intestinal, que tenemos ya muy bien identificado que existe un eje cerebro-intestino, donde esta microbiota también, cuando tiene alteraciones y tenemos entonces, en lugar de tener gérmenes que nos ayudan, gérmenes patógenos, también impactan de manera negativa en el desarrollo conductual, con enfermedades como autismo, déficit de atención o incluso depresión. Entonces, hoy sabemos que esta microbiota impacta en todo el buen funcionamiento del cuerpo humano y prácticamente a nivel de todos los órganos y sistemas. Hace algunos años, todavía cuando yo estudiaba, era una premisa decir que el útero y el líquido amniótico eran estériles y que la primera colonización de este feto y después del recién nacido se daba al momento que este bebé pasaba por el canal vaginal, en el caso de que hubiera un nacimiento por vía vaginal. Sin embargo, ahora sabemos que no es así, que la colonización del útero y del líquido amniótico se empieza a dar durante la gestación. Y esta colonización va a depender de 3 sitios específicos de manera principal. Obviamente está determinada de manera directa por la salud y la composición que van a tener las madres de la microbiota intestinal. Entonces, todos estos microorganismos van a pasar por vía linfática hasta llegar a colonizar el útero y el líquido amniótico. Sin embargo, también hay otras vías de colonización, como es la vía ascendente. Todas estas bacterias, virus, parásitos y hongos ascienden del canal vaginal también por vía linfática hasta llegar a colonizar y a impactar esta constitución del microbioma fetal. Y por último, también muy, muy importante, la cavidad oral. Ahora sabemos que la salud de la cavidad oral también juega un papel fundamental durante la gestación. Estas bacterias, virus, parásitos y hongos van a bajar de la cavidad oral y también se van a encargar de constituir el microbioma fetal. Por eso es tan importante que hoy en día ustedes, que seguramente lo hacen así, también incorporan como parte del cuidado del embarazo el que haya un diagnóstico y una visita oportuna con el odontólogo para prevenir infecciones o una colonización patógena de la cavidad oral. Seguramente ya han leído, porque ya hay evidencia suficiente y ya se habla prácticamente en todos los congresos, en cómo la presencia de gingivitis incrementa el riesgo del parto prematuro. Entonces, por eso es muy, muy importante que no olviden que durante el cuidado del embarazo, toda mamá tiene que tener al menos, porque probablemente necesiten más, una visita indicada por ustedes al odontólogo para que ustedes tengan la certeza de que esa cavidad oral tiene salud y que entonces no vamos a tener el desarrollo de gingivitis y con ello el incremento de un parto prematuro. ¿Okay? Entonces, ahora ya sabemos que sí, que efectivamente hay un microbioma fetal y que este va a estar entonces determinado por la salud que va a tener la madre a nivel intestinal, a nivel vaginal, a nivel de la cavidad oral. Por supuesto, ya después de que tenemos un microbioma a nivel fetal, va a haber diferentes factores que nos van a ayudar a constituir esta microbiota de este nuevo ser, que más o menos va a estar instalada en su forma completa alrededor de los 2 años. Obviamente, ya después de los 2 años van a intervenir otro tipo de factores que la pueden alterar o mejorar. Sin embargo, para nosotros estos 2 primeros años son los fundamentales porque son en los cuales vamos a tener sobre todo programación metabólica a mediano y a largo plazo. Entonces, ¿qué otros factores son los que intervienen? Ya una vez que tenemos esta composición del microbioma fetal, la vía de nacimiento también juega un papel fundamental para poder saber si esta constitución va a ser saludable o no. También tenemos, en esto sí, muchísima evidencia en el cual comparan la vía de nacimiento vaginal con la vía de nacimiento por vía abdominal y sabemos que la siguiente colonización se va efectivamente, como antes ya se hacía, a través del canal vaginal. Y entonces este bebé, al momento del paso del canal vaginal, va a colonizarse de la gran cantidad de lactobacilos y bifidobacterias que predominan en el canal vaginal. No hacen los niños que nacen por vía abdominal, en los cuales se ha analizado esta microbiota de estos recién nacidos y vemos que no hay lactobacilos y que hay pocas bifidobacterias y que más bien aquí predominan otro tipo de gérmenes que podrían ser potencialmente patógenos, como son los estafilococos, las enterobacterias, Clostridium, etc. Posterior a esto, por supuesto, ya a partir de este momento, la alimentación
juega un papel fundamental, ¿no? Entonces, estos recién nacidos que van a estar alimentados con leche materna también van a tener una constitución de una microbiota mucho más saludable que aquellos que están alimentados con sucedáneos de la leche materna. Y en esto también tenemos mucha evidencia en la cual van a ver cómo igual la leche materna, lo vamos a ver más adelante, tiene una constitución donde predominan sobre todo lactobacilos y no así los niños alimentados con fórmula o sucedáneos de la leche materna, en los cuales no hay predominio de estos lactobacilos y hay incremento otra vez de Clostridium, bacteroides, enterobacterias, y nos van a dar otro tipo de presentación clínica y otro tipo de problemas a nivel perinatal y durante la lactancia. No solamente la alimentación juega un papel importante, hay otro tipo de factores externos que también es importante tomar en cuenta y tratar de modular para que no impacten de manera negativa en esta salud de la microbiota. ¿Cuáles son estos factores? La administración de antibióticos, como pueden ver aquí, y no solamente al momento del nacimiento, sino durante la gestación. Es súper difícil, y yo sé porque es complicado, que nosotros podamos recibir un bebé y al momento de ver la historia prenatal podamos encontrar algún embarazo que no tenga algún ciclo de antibióticos durante la gestación. Yo sé que es complicado porque el sistema inmunológico de la madre también se ve comprometido y al menos una infección de vías urinarias o a lo mejor una gingivitis hay por ahí. Y entonces es muy común que tengamos 1, 2 o hasta más ciclos de antibióticos durante la gestación y esto va a modificar la microbiota, el microbioma fetal y también al momento del nacimiento, si por alguna razón este bebé o la mamá están recibiendo antibióticos, se va a modificar la microbiota de la leche materna y también la del bebé. Hay otros factores también que intervienen, como son los factores genéticos. La microbiota va a depender de cada individuo y va a ser diferente, casi que va a ser una nueva huella digital porque va a variar de cada ser humano en cada ser humano. Entonces, las condiciones, los antecedentes genéticos interfieren muchísimo. Y también, por supuesto, el medio ambiente en el cual se encuentra esa mamá y ese bebé. Entonces, antes, por ejemplo, hubo un periodo de tiempo, más o menos hace como unos 5 o 10 años, en los cuales estábamos muy obsesivos en incrementar la higiene, que probablemente después de este problema de la pandemia vamos a volver a presentar los mismos problemas, porque ahorita tenemos una higiene exagerada. Y ustedes saben que para que el sistema inmunológico empiece a madurar y empiece a ser mucho más efectivo, necesita estos estímulos para que pueda activarse. Entonces, una higiene exagerada, como antes se recomendaba, por ejemplo, que hubiera una asepsia antes y después de amamantar al bebé, que todo lo que utilizara el bebé se tenía que esterilizar, etcétera, etcétera, nos vino a traer también problemas en la constitución de esta microbiota. Entonces, no necesitamos, evidentemente, que un niño esté expuesto a cualquier tipo de infección, pero tampoco un medio ambiente tan estéril. Entonces, hay que encontrar un equilibrio para que esta microbiota pueda generarse bien. Entonces, hasta aquí mi mensaje es, el ambiente intrauterino y el líquido amniótico no son estériles, van a depender directamente de la edad y la salud de la microbiota materna y posteriormente son los siguientes factores los que nos van a ayudar a determinar una microbiota ya más estable alrededor más o menos de los 2 años de vida. La siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, como les comentaba, va dependiendo del sitio anatómico, ya tenemos afortunadamente el día de hoy bien identificado y tipificado cuáles son los tipos de microorganismos que predominan dependiendo del lugar donde estemos analizando. Entonces, vean ustedes cómo el microbioma vaginal y el microbioma del cervix son muy parecidos, donde se ve el predominio de los mismos microorganismos. Y ya, por ejemplo, volteamos a ver el microbioma oral, donde hay una mucho más variedad de este tipo de familias de microorganismos. Pero aquí lo importante es que justamente estos son los sitios que tenemos que tomar en cuenta durante la gestación, que deben de estar saludables, que deben de estar en la mejor condición porque estos son los que van a impactar de manera directa en la formación de ese microbioma fetal. Siguiente. Entonces, vamos a hablar de cómo se constituye el microbioma de la leche materna. La leche materna es como tal un tejido, como ustedes bien saben, es un tejido vivo, cambiante, que nunca va a estar estático y es un tejido que la madre implanta tal cual en su recién nacido.
Entonces, esta leche materna va cambiando y va fluctuando con el paso de los días, no solamente en composición de nutrientes. Como bien sabemos, el calostro tiene más cantidad de proteínas, de grasas, de carbohidratos que una leche madura, pero ahorita no vamos a hablar de los componentes de la leche materna que por sí son mágicos, sino de la microbiota. Entonces, esta microbiota también va a ir cambiando a lo largo de los primeros días, de manera que alrededor de la segunda semana de vida es cuando ya se instala y es un poquito más uniforme y estable. Entonces, otra vez, igual que cada uno tiene una microbiota particular, también cada mamá va a tener una microbiota única y que esta microbiota va a ir cambiando y va a depender de la ingesta de una dieta, del medio ambiente, de la raza, de los antecedentes genéticos y de las enfermedades de base que pueda tener esta madre. Siguiente. Entonces, ¿cómo es que se realiza esta colonización de la leche materna? Entonces, nosotros tenemos una vía, una teoría que es la teoría de la vía enteromamaria, y entonces esta teoría nos dice que estos microorganismos, estas bacterias sobre todo, que se encuentran en el intestino, sobre los enterocitos, van a ascender por vía linfática mesentérica hasta llegar a la glándula mamaria y la van a colonizar. Ahí se establecen estos microorganismos y empiezan a proliferar, dándole esta característica de defensa, de inmunoprotección, de inmunomodulación, de antiinflamación a la leche materna. Ajá, entonces, la leche materna, por eso es que nosotros, los pediatras, ya desde hace mucho, los neonatólogos, utilizamos la leche materna para muchas situaciones, porque tiene esta característica de efecto antimicrobiano y antiinflamatorio. Y ahora sabemos que este efecto antimicrobiano y este efecto antiinflamatorio está determinado porque tengan una buena microbiota, una concentración de estas bacterias que nos den salud a nivel de la leche materna. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué pasa con la mastitis? ¿Por qué entonces ahora una neonatóloga les viene no hablar de mastitis? Porque yo sé que ese tema lo dominan mucho mejor ustedes que nosotros, pero ¿por qué nosotros ahora queremos hacer mancuerna con ustedes y de alguna manera trabajar en conjunto para poder disminuir la incidencia de la mastitis? Ya aquí no me voy a meter mucho en la definición porque otra vez les digo, ustedes lo dominan muchísimo más que yo, pero nada más a manera de recordatorio, pues es una patología, como les decía, que es una de las principales causas de abandono de la lactancia materna. Afortunadamente es un proceso en la gran mayoría de los casos agudo, benigno, que resuelve de manera sencilla. Sin embargo, pues sí, nos sigue dando muchos problemas porque sigue siendo causa de abandono de la lactancia. Entonces, pues se caracteriza por una obstrucción y una inflamación de los lóbulos de la glándula mamaria. Puede o no estar acompañada de infección. La incidencia es relativamente alta, hasta un 20%. Puede ser unilateral o bilateral. Y aquí también es importante recordar que tienen hasta el 10% de tasas de recurrencia. Entonces, una mamá que ya presentó mastitis tiene el 10% de posibilidades de volver a presentar otro tipo de cuadro igual. Siguiente. Y bueno, como les decía, no voy a tener la fisiopatología que ustedes dominan mejor, pero bueno, a grandes rasgos se caracteriza por una obstrucción, una inflamación de estos conductos ocasionada por la falta de flujo de liberación de la leche materna, y entonces se produce una éxtasis y con esto se empieza la cascada inflamatoria con la liberación, ustedes ya saben, de citocinas, de interleucinas, de factores de necrosis tumoral, etcétera, que nos conllevan a tener un cuadro clínico caracterizado por inflamación, aumento de la temperatura, eritema, dolor, que esto nos va a dar principalmente las causas de la consulta. Entonces, la siguiente. Generalmente, este problema, en la gran mayoría de los casos, es una situación local que en la gran mayoría de los casos también revierte con una mejoría de la técnica de lactancia materna y con una extracción, es decir, una liberación de estos conductos que se encuentran obstruidos y entonces se libera la éstasis, la inflamación por la acumulación de la leche materna. En la gran mayoría de los casos resuelve y no hay mayor problema. Sin embargo, hay algún porcentaje, un buen porcentaje de estos casos puede presentar también infección, presencia de abscesos locales e incluso de acompañarse ya de una diseminación y de una infección sistémica que amerite antibioticoterapia también sistémica. Siguiente. Que aquí en este problema de la
antibioticoterapia, ustedes saben que ya ahorita tenemos múltiples resistencias con los antibióticos, sobre todo para los estafilococos. Entonces también se convierte en un reto para ustedes y para nosotros el tratamiento de primera elección, que sea efectivo y que el resultado también pueda ser rápido. En esta tabla lo que nos presenta el doctor Jiménez, que nos ayudó a hacer la tipificación de cómo es la microbiota de la leche materna en mujeres sanas y comparadas con mujeres que tienen mastitis aguda y subaguda. Entonces, ustedes pueden ver cómo en las primeras barras, que son las H's, que ven ahí de la H1 hasta la H10, ahí estamos hablando de la tipificación de la microbiota en mujeres sanas. Entonces, vean ustedes cómo hay una gran variedad de colores que está identificada del lado derecho de la tabla con el tipo de microorganismos que se presentan, pero aquí lo importante es que ver que hay una variedad, que hay presencia de prácticamente todos con un predominio de lactobacilos. Sin embargo, si ustedes ven, a partir de donde dice M, que son los cuadros de mastitis aguda, es decir, aquellos pacientes que presentan un cuadro sistémico, hasta la M5 y después de la M6 a la M10, en la parte ya derecha final, podemos ver la mastitis subaguda, que es donde solamente tienen las molestias a nivel local. Vean cómo cambia drásticamente los tipos de color. Y aquí podemos ver cómo se pierde la diversidad de esta presencia de microorganismos y cómo se empieza a pintar de amarillo, que es la presencia de estafilococo, que va a ser el principal agente causal de la mastitis. Entonces aquí es muy representativo ver la comparación de la diferencia entre la microbiota de la leche materna de mujeres sanas y mujeres con mastitis. Siguiente. Y bueno, entonces, como les decía, quiero presentarles este nuevo probiótico que es el Lactobacillus fermentum CST5716. Y aquí, aunque a todos nos cuesta trabajo terminar de decir la cepa, es muy importante que poco a poco, porque día con día estamos viendo cómo los probióticos empiezan a ser una alternativa al tratamiento para muchas patologías en diferentes especialidades. Y bueno, ahora también ustedes los ginecólogos van a empezar no solamente para mastitis, por ahí también ya hay evidencia contundente sobre el tratamiento, una alternativa de tratamiento para infección de vías urinarias en el embarazo, con resultados bastante buenos. Pero bueno, les decía que es importante empezar a familiarizarnos con hablar con todo y la cepa. Porque hablar de probióticos, dice, le voy a dar probióticos a la mamá para prevención o para el tratamiento de mastitis, pues es como decir, le voy a dar antibióticos para una faringoamigdalitis. Es decir, nosotros tenemos que saber qué tipo de probiótico es, si es un lactobacilo o si es una bacteria o si es otro. Y no solamente ya hablando de un lactobacilo, tenemos que saber la familia y la cepa. ¿Por qué? Porque cada uno de estos números le confiere a este lactobacilo una propiedad diferente. En el caso de este lactobacillus que les vengo a presentar, el Lactobacillus fermentum, las tres características principales son que tiene una capacidad antimicrobiana, esa es la más importante, pero también tiene un efecto inmunomodulador y también un efecto potente antiinflamatorio. Entonces, si ustedes ven, estas tres características son las características que vemos presentes en el cuadro de mastitis. Es por eso que este fue el probiótico que se escogió para poder ensayar, para que fuera una alternativa en el manejo de la mastitis e incluso en la prevención. Y la siguiente, por favor. La principal variable de desenlace que ustedes van a ver en los estudios que van a encontrar en la literatura es para poder comprobar este efecto antimicrobiano que tiene el Lactobacillus fermentum, la variable de desenlace pues es la carga que hay de estafilococos en esta leche materna. Ya vimos entonces que en la microbiota de la leche materna de mujeres sanas el predominio es del Lactobacillus y debe de haber muy poco estafilococo. Cuando se presenta la mastitis o el proceso inflamatorio, este cambio debido al proceso inflamatorio va a producir una disbiosis, donde entonces el predominio va a ser de este lactobacilo. Entonces, la variable de estudio en estas revisiones que van a encontrar en la literatura va a ser justamente si hay una disminución de la carga de estafilococos en esta leche materna de mamás que están presentando este proceso inflamatorio mastitis. Siguiente. Entonces, vamos a empezar con los estudios. Como les comentaba en un principio, no hay muchos estudios, en realidad son 3 los más representativos. Sin embargo, nosotros
consideramos que la potencia, el poder de estos estudios para poder hacer una recomendación es ya contundente, aunque seguramente todavía nos faltan los niveles más altos de evidencia como reacciones sistemáticas, etcétera. Sin embargo, las muestras son muy buenas y la metodología también es bastante buena, por lo cual entonces ahora sí ya con esto tenemos suficiente para poder hacer una recomendación. Y bueno, vamos a ver estos tres principales estudios, que el primero es el doctor Arroyo, que vamos a ver a la izquierda, tenemos en medio el del doctor Maldonado y por último el del doctor Hurtado. Los dos primeros estudios sí están en una propuesta para comprobar cómo con la utilización de Lactobacillus fermentum hay una disminución en la carga de estafilococos en estas mujeres que ya presentan la mastitis. Entonces, en el primer estudio, el doctor Arroyo, él en pacientes con mastitis aguda, otra vez la que tiene manifestaciones ya sistémicas, él logra comprobar cómo hay una disminución de la carga de estafilococos con un periodo de tratamiento de 21 días de hasta el 42%. El doctor Maldonado, que en mastitis subaguda, la mente tiene un problema a nivel local, logra demostrar también que reduce hasta el 21% en la carga de estafilococos en la leche materna de estas mamás con mastitis subaguda. Y por último, el estudio del doctor Hurtado, que cobra gran relevancia porque él hace este estudio para evidenciar si es posible que podamos prevenir la mastitis con el uso de este Lactobacillus fermentum, y él logra demostrar que con el uso de 4 meses del probiótico del lactobacillus logra disminuir el 7% de la carga de estafilococo en esta leche, pues porque es una leche que todavía no tiene el predominio del estafilococo, pero aún así en una flora, en una microbiota normal, logra disminuir el 7% de este lactobacilo. Sin embargo, vean ustedes cómo hay una diferencia en estos estudios de la dosis. El primer estudio nos propone una dosis de 9 a la 10, el segundo de 6, perdón, de 9 por 10 a la 10, el segundo de 6 por 10, de 6 por 10 a la 9 y el último de 1 por 10 a la 9. Entonces aquí todavía hay una variación en la cantidad de colonias que se están administrando de este Lactobacillus fermentum. Sin embargo, sí podemos ver que en los tres hay una reducción de la carga de la concentración de esta bacteria en la leche materna. Siguiente. Entonces, en búsqueda de la dosis y el tiempo de administración, aquí el doctor Maldonado sí nos hace una comparación de todo ello. Entonces, vamos a tener de primero, ustedes van a ver el grupo control, al cual solamente se le administraron maltodextrinas. Tenemos posteriormente el grupo en el cual se dio una dosis de 3 por 10 a la 9, que es la dosis que ustedes van a encontrar en el producto en el mercado. Posteriormente tendremos la comparación de la dosis de 6 por 10 a la 9, una dosis al doble, y después una dosis al triple de 9 por 10 a la 9. Ya que ustedes pueden ver claramente cómo con el uso de una dosis de 3 por 10 a la 9 en el segundo grupo de estudio y con una administración de 21 días, aquí se logra demostrar una diferencia significativa en la disminución de la concentración de estafilococos en esta leche materna. Entonces, con esto podemos ver que no se necesita una dosis ni al doble ni al triple, porque con la dosis basal de 3 por 10 a la 9 colonias logramos este impacto positivo. Y aquí también hace una comparación en relación a la temporalidad con una semana, 2 semanas o 3 semanas, que son los 21 días. Y aquí sí es hasta los 21 días de administración del Lactobacillus fermentum, como se puede comprobar este impacto positivo en la disminución de la concentración del estafilococo. Entonces, con esto ya podemos decir que sí, con esa dosis baja es suficiente, por decir baja, más bien suficiente, y sí por lo menos 21 días. La siguiente. En este mismo estudio, el doctor Maldonado nos hace ya la correlación con la presencia del dolor. Prácticamente en todos los estudios que ustedes van a encontrar de probióticos y mastitis, las variables de resultado van a ser esas, la carga de dolor y también la correlación clínica, lo cual le da mucha relevancia a los estudios que encuentran porque pues de nada nos serviría decir que sí, que estamos bajando la concentración del estafilococo en la leche materna y clínicamente no tenemos ningún impacto. Porque ustedes saben que finalmente la causa de la consulta y sobre todo el abandono de la lactancia materna es el dolor que presentan las mamás y el impacto negativo en la calidad de vida. Por eso es que lo abandonan. Entonces aquí
vemos cómo hacen la comparación de los 3 grupos y cómo se ve que los 3 grupos en comparación al grupo control, que es el de más bajo, el de la línea punteada, los 3 grupos con las 3 dosis presentan una disminución del score de dolor de estas mujeres. Pero aquí lo importante es ver, si recuerdan en la diapositiva anterior yo les decía que se necesitaron 21 días de tratamiento para disminuir la carga de estafilococo en la leche. Sin embargo, aquí ellos sí nos demuestran que para el impacto en la variable clínica, que es la del dolor, desde la primera semana, vean ustedes cómo ahí aparece el asterisco y que nos habla de la disminución estadísticamente significativa, desde los 7 días ya hay una disminución estadísticamente significativa del dolor, que se mantiene hasta los 21 días. Entonces, probablemente por ahí también nos suceda igual que con los niños. Por ejemplo, nosotros cuando administramos probióticos en los niños para disminuir el cólico, nosotros sabemos que necesitamos al menos 3 semanas para poder ya hablar de la colonización, o sea, de que este probiótico entró y colonizó el intestino del recién. Sin embargo, las mamás nos refieren que hay una disminución del dolor desde la primera semana. Entonces, por ahí nosotros también no sabemos que hay por ahí un efecto placebo ya en que ellas se sienten que ya están tomando algo que están convencidas que les va a ayudar y por eso el impacto clínico es tan rápido. Siguiente, por favor. Este es otro estudio, el del doctor Arroyo. Es un estudio en el cual también nos vuelve a comprobar cómo comparado con el grupo de control, que es el grupo que no recibe probióticos, que es el grupo C. El grupo A es el grupo de estudio con el lactobacilo del que estamos hablando, el Lactobacillus fermentum. Tiene otro grupo B, donde también él estudia otro lactobacillus que también van a encontrar en la literatura, que es el Lactobacillus salivarium. Y aquí vemos cómo los 2 lactobacillus tienen una diferencia significativa en comparación con el grupo control, y aquí él nos hace todavía una tipificación más sobre que él también estudia la carga viral no solamente del aurio, sino también del epidermidis, que también juega un papel importante en el desarrollo de la mastitis, porque aunque nosotros sabemos que la mastitis es por obstrucción, también como se debe a una mala técnica de alimentación, también es común ver la presencia de fisuras en el momento de esa mala técnica de alimentación, y entonces el estafilococo epidermidis, que ustedes bien saben que vive en la piel de manera normal de prácticamente todos nosotros, puede encontrar una vía de acceso a través de la fisura y entra y coloniza también esta leche materna. Entonces, bueno, aquí también podemos ver cómo claramente hay una diferencia significativa en la disminución de la carga de los 2 estafilococos en los 2 grupos controles de los dos lactobacilos. Siguiente. Y en este mismo estudio, el doctor Arroyo, que nos estudia, como les decíamos, en el primer grupo Lactobacillus fermentum y en el otro Salivarum, podemos ver del lado izquierdo de la pantalla cómo él vuelve a presentarnos cómo hay una diferencia significativa en el score del dolor, muy importante, y aquí está comparada con el estándar de oro para el tratamiento de la mastitis infecciosa, que es el antibiótico. Entonces ustedes van a ver cómo en el grupo C a los pacientes les dieron el antibiótico de elección, y en los grupos A y B tenemos en el A al Lactobacillus fermentum y en el B al Salivarum. Y hay una diferencia contundente sobre que hay una disminución del dolor mucho más evidente en el grupo de tratamiento con probióticos. Asimismo, se correlaciona a un lado, en la gráfica de al lado, con la disminución que ya habíamos visto de la carga de concentración de estos estafilococos en la leche materna. Y del lado derecho de la tabla vamos a ver, vean cómo ustedes el score del dolor, tenemos aquí el grupo A, que otra vez es fermentum, el B que es Salivarum, y de este lado el que es el antibiótico. Vamos a ver cómo las mamás nos refieren que al día 21 de tratamiento con los 2 probióticos prácticamente refieren que no tienen dolor. Y si voltean a ver dónde nos pone el del grupo del antibiótico, pues las mamás siguen refiriendo que hay dolor incluso alto. Entonces aquí vamos a ver las 3 barras que se ven altas y vemos dolor extremo, discomfort, y un grupo prácticamente similar donde no hay dolor. Entonces es importante eso, que nosotros también lo que estamos viendo es que las mamás aceptan mucho mejor la propuesta de un tratamiento con un probiótico que con un antibiótico. Siguiente. Y en este estudio, él todavía cobra más relevancia, es un estudio súper completo y además con una muy buena muestra. Yo les invito a que lo revisen y a que lo lean ya de manera más detenida. Aquí el doctor también nos tiene como una variable de desenlace
la recurrencia de mastitis, que si recordamos hasta un 10% podían volver a tener otro episodio de mastitis. Y aquí podemos ver otra vez cómo en el grupo de los probióticos hay una disminución de la incidencia de la recurrencia en comparación con el grupo que aparece en la barra en morado de los antibióticos. Y acá abajo, lo que más nos importa a nosotros, los neonatólogos y los pediatras, por supuesto, es que también él evalúa la discontinuidad de la leche, de la alimentación al seno materno. Y aquí nos vamos un poquito más a fondo y tal pareciera que la causa de por qué las mamás no abandonan la alimentación al seno materno con probióticos es porque ellas lo consideran no un fármaco, no una droga, es un suplemento. Entonces, están 100% seguras de que no va a causarle ningún efecto a ese bebé a través de la leche materna. Sin embargo, en el grupo de los antibióticos, aunque ustedes y nosotros les expliquemos que el antibiótico que estamos dando elección no va a tener ningún impacto negativo en la salud de ese recién nacido, pues ustedes saben que por creencias, etcétera, pues es muy, muy usual que incluso hasta algunos médicos generales indiquen la suspensión de la lactancia por cualquier otro tipo de antibiótico que se esté tomando. Entonces, vean ustedes como en la barra morada vemos que sí hubo abandono de la lactancia materna en el grupo de las mamás que recibieron antibiótico para el tratamiento de la mastitis. Siguiente. Y bueno, ya para finalizar, quiero hablarles del último estudio del doctor Hurtado, que es un estudio también con una metodología bastante buena y una buena muestra. Este doctor se va un poquito más allá y por eso se los quise traer, aunque él sigue, ahorita hay muchos estudios que se están empezando a terminar, bueno, ya se están terminando sobre la prevención, pues el doctor Hurtado fue el primero que lo hizo y que una cosa es decir que sí, que aparentemente el uso de este probiótico de Lactobacillus fermentum nos va a ayudar para la disminución de la incidencia de mastitis y es una alternativa en el tratamiento de la mastitis efectiva y también nos ayuda a la disminución del abandono de la lactancia materna, pues probablemente podríamos irnos mucho más atrás. Nosotros en el tratamiento con los probióticos en el área pediátrica y neonatal sabemos que nos funciona mucho mejor la prevención. No nos esperamos, por ejemplo, hablando de los prematuros, que son mi grupo de estudio, no nos esperamos a que un niño tenga enterocolitis para darle el probiótico, porque ahí difícilmente vamos a tener un impacto, pero sí lo utilizamos como un tratamiento preventivo eficaz para el desarrollo de enterocolitis necrosante en menores de 1.500 gramos, por ejemplo. Los pacientes que ya sabemos que van a presentar, igual prematuros que sabemos que van a tener problemas de inmadurez a nivel del sistema intestinal, les damos probióticos también desde antes para evitar cólicos, intolerancia, etc. Entonces, bueno, el doctor Hurtado también decide irse un poquito más atrás y entonces empezar a probar si podemos evitar llegar hasta el cuadro de mastitis. Y entonces nos presenta este estudio en el cual nos demuestra que con el uso de 16 semanas de Lactobacillus fermentum logra una reducción en comparación al grupo control, que es donde les dan maltodextrinas también, azúcar, y logra una disminución del 50% de la incidencia de mastitis. Y también la correlación otra vez con la variable clínica que es el dolor y también logra demostrarnos una reducción en la presencia del dolor. Entonces, ya con esto ya podemos tener una propuesta, porque les digo que es un estudio que está con una muy buena metodología, sobre que probablemente podemos empezar el probiótico para ayudar a la disminución del desarrollo de la mastitis. Aquí ya nosotros tenemos muchas interrogantes que ya le hicimos saber al doctor y bueno, ya están, como les digo, desarrollándose otros estudios sobre, él lo hizo al momento del nacimiento. Entonces, al momento del nacimiento se empieza a dar el probiótico y lo mide a los 4 meses, cuántos de estas pacientes que habían tenido con los mismos factores de riesgo desarrollan o no mastitis, ¿no? Y logra esta reducción. Sin embargo, entonces nosotros decimos, bueno, pero en los primeros 4 meses puedes tener todavía el riesgo y además los primeros cuadros de mastitis se presentan al principio de la lactancia. Entonces, por ahí ya nosotros empezamos con la interrogante de si empezar los probióticos entonces desde antes y la sugerencia sería empezar los probióticos a partir del segundo trimestre del embarazo, como lo hacemos, por ejemplo, ahora para la reducción de la incidencia de alergias, por ejemplo, y de trastornos gastrointestinales. Entonces,
Bueno, todavía nos faltan esos resultados, pero aquí sí tenemos estos que son contundentes sobre con el inicio de este probiótico al nacimiento, durante 4 meses, sí se ha logrado tener un impacto en la reducción de la incidencia de este cuadro de mastitis. Siguiente. Siguiente. Entonces, bueno, ya para concluir, les digo que con la utilización de la administración del probiótico L-Fermentum, podemos decir que sí, es ya evidente que nos ayuda a disminuir la carga de estafilococos en la leche materna, porque es importante, porque entonces el predominio de este estafilococo se aumenta, nos produce un cuadro de disbiosis y este cuadro de disbiosis nos va a incrementar el riesgo de desarrollo de mastitis y con esto el riesgo para abandono de la lactancia materna. Y también que puede ser un tratamiento efectivo ya durante el cuadro, una alternativa de tratamiento para el cuadro como tal ya de mastitis infecciosa y que probablemente pueda ser una alternativa también para ayudar a la prevención, a la disminución de la incidencia del desarrollo de la misma. Siguiente. Muchas gracias. Ahora sí estoy lista para algún comentario o alguna pregunta. Bueno, no, les damos paso a las preguntas. Estamos en esta parte. Gracias, doctora Roseli, por su excelente presentación. Tenemos muchas felicitaciones. La mandan felicitar todos los que se conectaron con nosotros. Dice, pregunta, no alcanzo a ver bien el nombre, pero le voy a hacer la pregunta. Bueno, dice que si hay alguna contraindicación, VAL-NSM. Así. ¿Puedo repetir, por favor, doctora? Se cortó. ¿Alguna contraindicación qué? Nomás nos pregunta, ¿hay alguna contraindicación, supongo, para la administración del probiótico? No, bueno, hasta ahorita no tenemos ningún tipo de contraindicación. Acuérdense que el probiótico es una concentración, ya acabamos de 10 a la 9, de 3 por 10 a la 9 colonias de Lactobacillus fermentum. En esta concentración no hay, eso sí, lo primero, para poder pasar a los estudios en humanos, tenemos que comprobar que no haya un incremento en el riesgo de infección por la administración de esta bacteria. Por supuesto, a esta concentración no hay riesgo de infección, tampoco de algún tipo de impacto en la malformación, en malformaciones, por ejemplo, que también nos han hecho esa pregunta. Sin embargo, como yo les decía, la propuesta para poder pensar en prevención, le estamos hablando y ustedes, por eso me gusta este tipo de foros, porque ustedes nos podrán dar su opinión y cómo se sienten seguros o no en la administración. La propuesta es a partir del segundo trimestre, porque nosotros tratamos que en el primer trimestre, que ustedes saben que es la organogénesis, la parte más importante, pues no tratamos de no meter nada que interfiera con ese periodo. Pero a partir del segundo trimestre nos parece algo confiable. Yo utilizo probióticos a partir del segundo trimestre, lactobacillus, les digo, para disminución de alergia y otras situaciones. Entonces, hasta ahorita no hay ninguna contraindicación y, por supuesto, es una alternativa de tratamiento segura y eficaz hasta el momento. Gracias, doctora. También alguien, el de aquí del consejo, aquí donde me encuentro, claro, me preguntan, pero yo creo que eso será con el costo aproximado o cuánto se invierte en este producto. Eso es, ya. Sí. ¿Puedo responder, doctora? Sí, adelante. Gracias. Tratamiento para un mes oscila en 450 pesos y los puntos de venta donde se puede adquirir el producto es en farmacias ISA, que están mayormente en la parte sureste del país, ISEC en Guanajuato y por ahora en Amazon, en línea. Ok. No, pues déjenme revisar si hay alguna otra pregunta.
Pues fíjese que no estuvo muy claro, doctora Roseli. Muchas felicidades. Le paso con Gaby el enlace para que usted misma pueda leer todas las felicitaciones y los comentarios que tenemos. Muchas gracias. Hasta 90 conectados. ¿Perdón? Si después tienen algún tipo de pregunta, con mucho gusto, a través de Gaby, ella puede concentrarlas si quieren, me las mandan o escriben a mi mail y con mucho gusto se las resuelvo, porque sí es una alternativa de tratamiento nuevo, pero de entrada les digo que aquí ha tenido una buena aceptación porque pues no es una droga, las mamás entonces se sienten muy tranquilas con eso durante la lactancia y porque pues el impacto en realidad es positivo sin ningún riesgo. Sí, también les voy a compartir, doctora, esta sesión para todos queda grabada. Posteriormente, Gaby y doctora Roseli, todos los que nos están viendo, como ya lo hemos estado haciendo aquí en el Colegio de Jalisco, toda su plática estarán en YouTube, pero si ahorita no existe ninguna otra pregunta por parte de nuestro auditorio, bueno, la pueden dejar en la transmisión de Facebook Live, Gaby, ahí la pueden hacer. Yo te las hago llegar y estamos en contacto con la doctora Roseli. Muchas felicidades, doctora. Muy interesante, muy bonita su plática. Si no hay otro comentario, pues yo creo damos el cierre, Gaby. Gracias a todos. Excelente presentación. Les recuerdo, bueno, ya espero que hayan registrado su asistencia, que está en la transmisión. Y no me queda más que darle las gracias a Nestlé, a su gerente regional, Bajío Occidente, a la doctora Roseli y a todos ustedes que nos acompañaron en esta transmisión y en esta sesión. Buenas noches. Gracias, doctoras. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches y hasta luego. Hasta luego.